El Consejo para la Transparencia determinó que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe entregar los nombres y sueldos de los abogados que representan a Chile en la demanda marítima de Perú ante la Haya. La información había sido solicitada por una estudiante argentina y denegada por la Cancillería, argumentando que esta información podría perjudicar los derechos e intereses del Estado chileno. Queremos conversar sobre este tema y para ello nos acompaña el presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Hablemos de este último fallo que ustedes han entregado sobre que la Cancillería debiera entregar los nombres y también los honorarios de los jueces que han tenido injerencia en el proceso chileno, este litigio en La Haya. Bien, este es un caso en que una persona extranjera, cuestión que es irrelevante, la información será pública o privada en función de su contenido y no de las particularidades de quien la pida. Es una primera cuestión a resolver. He escuchado comentarios de gente que dice, ¿por qué le entregamos esto a una persona extranjera? Da lo mismo, es irrelevante. El principio de no discriminación aplica acá. Segundo, lo que se pide son los nombres de los abogados que representan a Chile ante la Haya, cuestión que por lo demás es bastante conocida. Y desde luego la contraparte peruana sabe exactamente en la Haya cuáles son los abogados que representan a Chile. Y además se piden los honorarios pagados por Chile a estos abogados. Efectivamente, Cancillería alega que la revelación de esta información podría afectar el interés nacional, eventualmente perjudicar la estrategia de defensa de Chile ante la Haya. Y el Consejo para la Transparencia, cuando analiza esta materia, simplemente resuelve que no se advierte de qué manera la revelación del nombre de los abogados y de las remuneraciones a ellos pagadas por el Estado de Chile pudiese debilitar la estrategia judicial de Chile. El que una materia se relacione con un tema sensible no significa que deba ser reservado. Debe acreditarse cómo la revelación de la información afecta, en este caso, el interés nacional, y eso a la unanimidad del Consejo, a los 4 consejeros, le pareció que no estaba presente. Ustedes ya habían pedido hablar con el canciller Alfredo Moreno hace algunos meses atrás. Nosotros en general no pedimos audiencias con las autoridades. Cuando nos piden audiencia a algunos órganos del Estado para resolver una materia, en general la concedemos. Este no fue un caso en el cual haya habido audiencia. Obviamente conocemos la posición de cada una de las partes porque se presentan escritos ante el Consejo para la Transparencia. Las reacciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, en la prensa, me imagino que usted habrá visto una serie de argumentos. Voy a compartir con usted algunos. El vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Iván Moreira, pidió prudencia al Consejo para la Transparencia, luego obviamente que ustedes solicitaran a la Cancillería dar a conocer estos nombres y estos montos. ¿Y qué es lo que dijo? Dijo, se está convirtiendo en una suerte de poder paralelo a la justicia chilena y está actuando en forma majadera al interpretar la ley. ¿Qué le parece esta precisión? Prudencia es precisamente lo que no revelan las palabras del diputado. Me parece que él desconoce cómo funciona la ley y desconoce el fallo que está comentando. Desconoce cómo funciona la ley porque nosotros no nos estamos convirtiendo en un poder paralelo a nadie. Cumplimos la función que la ley nos asigna. ¿Y cuál es esa función? Que cuando un órgano del Estado deniega la información solicitada y la persona no se conforma con la negativa, puede recurrir al Consejo para la Transparencia, quien actúa al resolver la materia dentro del marco de sus competencias legales, luego de lo cual es posible llevar el caso a la Corte de Apelaciones, que es lo que va a ocurrir en esta materia aparentemente. Tiene 15 días el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, para hacer sus reclamaciones ante la Corte de... Así es. Y el Consejo para la Transparencia tiene que efectivamente ponderar cuando se afecta el interés nacional, la seguridad de la nación, derechos de terceros o se perjudica el cumplimiento de las funciones de un organismo público, debe mantener la información en reserva. Pero la pregunta en este caso es, ¿de qué manera la revelación de la identidad de los abogados que representan a Chile en el caso en La Haya, por un lado? Y en segundo lugar, las remuneraciones pagadas a ellos con recursos públicos, de qué manera esos dos elementos, al revelarse, afectan la estrategia judicial de Chile, debilitan la posibilidad de que Chile obtenga un fallo favorable en La Haya. A la unanimidad del Consejo le pareció que no. Y cuando no se acredita la justificación de una causal de reserva, debe prevalecer la regla general en Chile, que es la transparencia de la información que obra en poder de la Administración del Estado.
Porque obviamente todo lo relativo al Ministerio de Defensa, al Ministerio de la Cancillería, son temas, por ejemplo, como son temas sensibles para la población, sobre todo si vamos a saber ya un fallo prontamente. Perfecto. Aquí no se ha pedido en este caso particular ni que se revele la estrategia, ni que se revelen argumentaciones. Se revele solamente dos cuestiones. El nombre de los abogados que representan a Chile, cuestión que la contraparte peruana con certeza ya conoce. Estas son materias que en el contexto de un juicio son perfectamente abiertas. Y en segundo lugar, la remuneración. La remuneración con cargo a recursos públicos. Yo sé que estas cuestiones son culturalmente todavía incómodas, revelar las remuneraciones que se pagan a determinadas personas, pero la incomodidad cultural no es causal de reserva en el contexto de la ley chilena. Pongamos en contexto también la petición que hace esta estudiante argentina que está haciendo una tesis y que no solo pide esta información a nuestro país, sino que la pide a México y a otras naciones para hacer una comparación de lo que está sucediendo a nivel internacional. Este es un punto muy interesante, más allá de lo que persigue a esta persona, cuestión que a nosotros nos es irrelevante. Lo que también es irrelevante, y esta es una virtud de la ley, es que no importa quién pida la información. Puede ser una persona mayor de edad o incluso un niño, como ha habido un caso en que un niño pedía información respecto de los planes de remodelación de su escuela en el norte de Chile. Puede ser nacional o extranjero, como en este caso. Puede ser incluso una persona privada de derechos políticos por haber sido condenada a penas muy graves. Da lo mismo, es un derecho de las personas, de todas las personas, sin discriminación alguna. Por eso es un error el comentario de algunos que han dicho ¿por qué se le entrega a una estudiante argentina? Sería imprudente. Nosotros no podemos ser prudentes para discriminar. Lo prudente es no discriminar cuando la ley lo prohíbe. Y eso es lo que hemos hecho. Y en esa línea, Alejandro, le pregunto lo siguiente. ¿Cuál ha sido la postura actual del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Se ha puesto que va a apelar a esta resolución? A ver, yo quiero decir lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores, como cualquier otro órgano de la Administración o cualquier persona que no se conforme con lo resuelto por el Consejo, tiene un plazo de 15 días para llevar el asunto a la Corte de Apelaciones correspondiente. Así funciona el Estado de Derecho. Por tanto, en su derecho está el Ministerio de llevar esto a la Corte de Apelaciones, como en nuestro derecho y en nuestras obligaciones tuvo el Consejo al fallar como lo hizo. Bueno, los fallos que ha tenido el Consejo para la Transparencia no han estado exentos de polémica. Veíamos, ¿no es cierto?, el fallo que hace para hacer público estos correos electrónicos de autoridades que generaron gran revuelo. Hace pocos días el Consejo de la Transparencia, por ejemplo, denunció ante la Contraloría al ministro presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Luciano Cruzcoque, luego de que descubriera que infringió la ley al no adoptar políticas de registro, conservación y seguridad de las comunicaciones electrónicas a raíz de una exfuncionaria que pidió unos correos personales electrónicos. Es decir, el Consejo para la Transparencia también solicita, cuando ve que hay ciertas irregularidades, el actuar de la Contraloría. A ver, lo primero, el Consejo para la Transparencia va a ser muchas veces incómodo. Si no es incómodo, va a ser irrelevante. Preferimos ser incómodos a ser irrelevantes. Preferimos forzar a entregar la información que previamente se ha negado, porque este es el rol que el Consejo juega para hacer avanzar un poco más la transparencia en un contexto histórico donde prevalecía el secreto, la ocultación de la información o la percepción de que la información le pertenecía a la autoridad y no a las personas. El Consejo más bien cree, porque la ley así lo dice, que la información le corresponde a las personas. Pero voy a tu pregunta particular. En el caso en cuestión que afecta al Ministerio de la Cultura, lo que se revela en ese caso es que ciertos correos electrónicos que le pertenecían a una funcionaria habían sido borrados. Es decir, que no se había cumplido con una norma, con un decreto supremo que hace ya varios años establece que las reparticiones del Estado deben mantener, al menos durante 6 años, los registros electrónicos, incluidos los correos de sus funcionarios. Al advertirse que eso no se había cumplido y como una competencia del Consejo aplicar sanciones por esa infracción, se pusieron los antecedentes en poder de la Contraloría para que la Contraloría resuelva lo que en este caso estime conveniente. Una vez más, ¿cuál es el límite entre lo público y lo privado? El límite está en la ley. Gracias a Dios, no está en la voluntad de las autoridades, fue definido por el legislador y hay 4 causales que están establecidas en la ley. Será pública toda la información que obra en poder de la Administración del Estado, salvo que su revelación afecte el debido cumplimiento de la función del organismo,
derechos de terceros, el interés nacional o la seguridad de la nación. Pero la definición de aquello no le compete a quien tiene la información, porque eso equivale a que se transforme en juez y parte. La definición de aquello, aunque a veces duele, aunque a veces moleste, aunque genere polémica, le corresponderá a un órgano imparcial, primero al Consejo para la Transparencia y luego a los tribunales de justicia. Uno de los puntos que usted hace mención, el interés nacional. Y vuelvo un poco al primer tema que nos congregaba en esta conversación, que tiene que ver con el tema de los juristas que están, ¿no es cierto?, o que hicieron, porque fueron jueces que hicieron en la fase escrita, hicieron todo su... Quiero ser preciso, aquí lo que se pide es el nombre de los abogados que representan a Chile ante la Haya. No de todos los abogados que han concurrido a elaborar informes o estudios o han colaborado en el diseño de la estrategia. Y se habla de un periodo determinado. En el caso en cuestión de la Haya, que tenemos este litigio con el Perú, y respecto de esas personas que tienen, por así decirlo, el patrocinio para representar a Chile ante el tribunal, ¿cuáles son los dineros que el Estado de Chile les ha pagado? La pregunta es, porque no es otra, ¿de qué manera la revelación de esos dos elementos perjudica, debilita la estrategia judicial de Chile? ¿Y ustedes han considerado que esa información no perjudica la estrategia porque obviamente se rigen por esta ley, ¿no es cierto?, de todo lo que es defender el interés del Estado? Pero si hubiésemos pensado que la revelación de esa información perturbaba, debilitaba, podía afectar, aunque hubiese sido marginalmente, el interés nacional, el Consejo habría fallado reservando la información. Nos pareció a todos, unánimemente, aquí no hubo voto de minoría, a todos los 4 consejeros les pareció que estos dos datos, al revelarse, dejaban perfectamente incólume la posición de Chile ante el Tribunal de la Haya. Perfecto, Alejandro, quiero agradecer que haya estado con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ti por la invitación. Nosotros despedimos este segmento informativo. La invitación, como siempre, es a quedarse en nuestra compañía. Luego de una pausa, hay más informaciones.